Dios bendiga sus vidas. Como iglesia hemos estado abiertos desde el año pasado, pero llegando a este agosto ya de este año para adelante tendremos los servicios prácticamente ya normales. Tenemos el día jueves a las 7:30, tenemos el día sábado con la juventud también a las 7:30, tenemos el día domingo, 2 servicios ahora, 8 y 10. Y también tenemos obviamente el culto de la noche cerrando el día domingo con un culto a las 7 de la noche. Cada servicio de edificación, de enseñanza, alabanza, de comunión, todos bienvenidos. No solamente presencial, obviamente tenemos también nuestra página de Facebook y de YouTube. Puedes seguirnos, puedes también compartirnos, puedes también ser edificados con la palabra del Señor en estos grupos, en estas páginas, en esta plataforma. Dios te bendiga, te esperamos siempre. Venga con nosotros, alabemos al Señor, eso es lo mejor. Dios te bendiga, muchas gracias. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corazón
cruz murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo siempre seré fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz
son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y el cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Canto el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra
Queremos tomar los próximos 5 minutos para compartir con ustedes una canción nueva, una nueva composición que en realidad lleva 5 años en el horno. Hace 5 años reflexionando acerca de precisamente lo que acabamos de cantar, el amor, el gran amor de Dios por nosotros en Cristo. Comenzamos a componer algo y finalmente lo terminamos este año, 5 años después. Yo creo que el Señor enseñándonos más y más acerca de lo que eso significa. Y yo estoy convencido de que, yo digo muchas veces que para mí, la doctrina más difícil de entender, para mí, es el amor de Dios en Cristo. Y al verme a mí, y ver que Dios me ha amado, me conoció desde antes de la fundación, y amamos porque Él nos amó primero. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? De esta noche, con una palabra de oración, oremos. Gracias, Señor, una vez más por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por permitirnos estar acá en tu casa con el único propósito de honrar y glorificar tu nombre, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Límpianos, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestras imperfecciones, Dios, para que este tiempo de alabanza llegue como olor fragante delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar este tiempo. Primeramente vamos a empezar este tiempo con esta hermosa alabanza que dice: qué lindo es cantar. Cantemos. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder
Hay una hermosa alabanza que la hemos cantado aquí congregacional, pero hoy la voy a cantar como especial porque ha marcado mi vida y la verdad me gusta mucho, que se llama Quiero agradecerte. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por cada una de las cosas que hace por nosotros? Amén. Y estoy bien agradecido a Dios por este país, por esta iglesia que amo con todo mi corazón y me ha costado un poco desprenderme, pero siempre lo voy a llevar en el corazón, así que siempre van a ser mi iglesia. Y por eso quiero agradecer a Dios. Amén. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero correr
fallar jamás. Amén. Hermosa alabanza, amén. Amén. Dice esta otra alabanza, gracias. Le invito a que puedan cantar conmigo esta hermosa alabanza. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Amén. Vamos a tener una alabanza más y luego la predicación de la noche. Cantaré de tu amor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo
busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Amén. Se nos había quedado una alabanza. Contempla a Dios, dice esta hermosa alabanza. Perdón. Luego la predicación. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla al Rey que en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él. Venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios que en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él. Venid y adorarle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios que en su trono está.
Muy buenas noches, hermanos. Por favor, en sus Biblias, al libro de Hebreos, capítulo 9. Capítulo 9, por favor, del libro de Hebreos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Sí, oremos. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo de alabanzas. Señor, agradecerle también porque semana tras semana Dios nos da el gran privilegio de poder estudiar su palabra y compartirla con nuestros hermanos. Gracias, Dios. Sé que su palabra es poderosa, Padre. Pedirle, Señor, en su misericordia que use siempre nuestra vida, que podamos dar una correcta interpretación siempre, Señor, de las Escrituras y, Señor, ser el instrumento en sus manos para que su iglesia, Señor, pueda seguir creciendo, alimentándose, fortaleciéndose, Señor, por medio de la palabra. Señor, es nuestra oración pedir siempre que pueda ser usted el que bendiga cada enseñanza, cada exposición de su palabra. Pedimos eso, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 9, por favor, hermanos, el versículo 15 al 22 vamos a compartir esta noche. Gracias, hermano. Bueno, sé que es un libro complicado de aprender y les puedo asegurar también complicado de enseñar por todo lo que menciona, por todos los elementos que va mencionando. Algunos son desconocidos para nosotros, entonces a veces tenemos que ir al Antiguo Testamento. Este tiempo he estado leyendo un poco de Levítico para poder comprender el verdadero sentido de lo que quiere decir el escritor en el libro de Hebreos. Así que por todo lo que les menciono, como que se torna un poco complicado el enseñar este precioso libro. Les recuerdo, en una ocasión me decía un hermano, pero pastor, ¿qué me importa a mí, ¿no? Del tabernáculo y los sacrificios y los sacerdotes. Y bueno, en ese tiempo no supe qué decirle, ¿no? Pero ya pensando, recordando lo que había dicho, creo que debería importarnos, porque creo que es uno de los libros que muestra con tanta claridad, hermanos, cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, cuán perfecto ha sido su obra, la manera como Dios, hermano, desde ya la antigüedad ha diseñado todo esto para nuestra salvación. Y personalmente considero que libros como este nos ayuda a poder entender más eso en nuestro Señor Jesucristo, su obra maravillosa a favor de nosotros. No todo lo que menciona el libro de Hebreos tiene un significado espiritual. Les había mencionado, ¿no?, hace algunas semanas cómo los materiales que habían ofrendado de manera voluntaria al pueblo tenía su significado, ¿no? Ahí la escarlata hablando de su realeza, el azul, por ejemplo, la procedencia de nuestro Señor que viene del cielo también. Gracias, hermano. Gracias, Carlitos. Entonces todo eso, hermanos, realmente nos lleva a poder valorar un poquito más, así que yo voy a poner siempre de mi parte para poder estudiar mejor, poder enseñar de la mejor manera y pedirles también, ¿no?, su parte de poder no distraernos, ¿no? Una de las advertencias justamente que hace, si no me equivoco, la primera advertencia dice que debemos atender, por tanto es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? La palabra atender habla de un atender, de un escuchar con comprensión. Y esa es la primera advertencia. Obviamente todo lo que venía era complicado, así que el autor prefiere dar esta advertencia para que no descuidemos o no dejemos de oír estas cosas que nos tiene que explicar también el autor del libro de Hebreos. Como repaso, hermanos, estamos viendo ese contraste que hace el escritor entre el antiguo y el nuevo pacto. Si habíamos visto algunos de esos detalles, en primer lugar, en cuanto al santuario.
¿no? 3 contrastes hace el escritor comparando el antiguo santuario con el nuevo. Y el primero era que este santuario, el que vemos acá, no sé qué pasa, ¿no? Que el láser ya no se puede ver, pero el que está a su izquierda, al ver la pantalla, ese es el santuario terrenal, el tabernáculo, y dice, bueno, aunque era maravilloso, era hermoso, de todas maneras este santuario ha sido construido por personas, por manos humanas. Estaba leyendo, habían 2 personajes, uno era Bezaleel y el otro era Aholiab, así, Aholiab. Estos 2 personajes, dice el Señor, que le habla a Moisés y le dice, voy a poner mi espíritu sobre ellos, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu, dice, de diseño, de arte, para que puedan diseñar en oro, en plata, en bronce, en piedras incrustadas. Entonces es maravilloso, hermanos, les animo a que lo puedan leer. Ahí en el capítulo 31, si no me equivoco, del libro de Éxodo, y pone esta capacidad del Señor, pone su espíritu, dice, ¿no?, en ellos, para que ellos puedan tener esta habilidad. Entonces, todo lo que habían hecho en este santuario era manos terrenales, a diferencia del santuario del nuevo pacto, que dice, ¿no?, estando ya presente Cristo, decía el versículo 11 del capítulo 9, estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces el santuario celestial no había sido fabricado, ni construido, ni hecho por manos humanas. Otro contraste que había hecho era esta división que tenía, ¿verdad?, el santuario terrenal, del lugar santo y el lugar santísimo. Y decía que era inaccesible. Todos podían llegar a esa primera parte que era el patio, ahí donde está el sacerdote en la imagen, podían llegar ahí para poder sacrificar su animalito, el sacerdote recibir la sangre y hacer toda la ceremonia, pero no podían ingresar a la primera parte que era el lugar santo. Solamente los sacerdotes con los oficios diarios. Habían oficios diarios y un oficio anual. Y dice, en los oficios o en las ordenanzas diarias entraba el sacerdote al lugar santo. Ninguno del pueblo, y una vez al año, dice, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahora, en el santuario celestial se elimina esta primera parte que era el lugar santo y hay accesibilidad, ¿no? Y el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 19 justamente nos decía, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Miren, hermanos, entonces ahora estando ya presente, nosotros tenemos acceso directo. Mediante la oración podemos ir al Padre, podemos expresarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestra gratitud. Pero el otro contraste que hace va a ser justamente en cuanto a los oficios que realizaba el sacerdote. En el antiguo pacto, dice, el sacerdote entraba, hablando del día de expiación, una vez al año y no sin sangre. Tenía que entrar con sangre para rociar ahí en el propiciatorio y hacer toda la ceremonia. Pero estas ceremonias eran externas, que no podían limpiar la conciencia de las personas, no podían cambiar el corazón. Pero nuevamente, estando presente ya Cristo, dice, entró una vez y para siempre, no con sangre de toros y machos cabríos, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Y esta sangre, dice, si leemos ahí el versículo 14, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este nuevo pacto cambia el corazón de las personas. Dice, pondré mis leyes en sus mentes, en su corazón las escribiré. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Este nuevo pacto entonces cambiaba, la persona podía servir con libertad a Dios, cambiaba su conciencia, ya no tenía esa culpa por el pecado. Entonces el autor hace todo este contraste para llegar al versículo 15, 9:15, para decir, así que por eso, por todo lo que les he mencionado,
ya no hay el lugar santo, directamente podemos ir a la presencia del Señor, ya no está tampoco, ya no tiene que haber estos sacrificios, ya no tiene que haber sangre ajena. Por eso Cristo dice es mediador, el que va a Dios, ¿no? Queriendo reconciliar con el hombre, el que va a sellar este pacto, porque es un mejor pacto, no solamente es un nuevo pacto, es un mejor pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay una palabra ahí que es subrayado, dice remisión de las transgresiones. Saben, hermanos, cada persona del pueblo de Israel que agarraba su animalito, su sacrificio, sea becerro, sea buey, sea oveja, habían varios tipos de animales que se aceptaban. Cuando él estaba yendo y llegaba ahí al patio del tabernáculo con el animalito, él estaba reconociendo su culpabilidad. Él estaba diciendo, soy pecador, acepto, yo soy culpable, he quebrantado la ley santa de Dios. Pero cuando iba con ese corderito, era como que sus culpas estaban ahí almacenadas, como que juntadas. Yo no sé si ustedes han visto, ¿no?, alguna persona o han escuchado de alguien cuando comete una infracción de tránsito. Acá no es muy común, ¿verdad? En otros países sí, de que les den la boleta, ¿verdad? Recuerdo una película, veía, uno abre su cajuela y ahí estaban todas las infracciones, ¿no?, que le habían cometido. Él había ido juntando todas estas infracciones. O sea, imaginemos, es un ejemplo para que podamos comprender. Yo infrinjo una ley de tránsito, me dan mi boleta, la guardo. Nuevamente, ¿no? Y tengo un montón. Que tal vez cuando la autoridad viene, yo me comprometo y le digo, ¿saben? Hay alguien que tiene mucho más capacidad económica que yo, que va a pagar todas estas infracciones. Yo no soy capaz ahorita de pagar. Entonces la autoridad cree en su palabra y le deja circular, le deja hacer sus actividades, ¿no?, por la promesa o el compromiso que usted ha hecho, porque usted está seguro que va a venir alguien y se lo va a pagar sus infracciones. Imaginemos eso, hermanos, y eso está diciendo acá el escritor. Todas las personas que habían creído en Dios bajo el antiguo pacto, porque llevaban ese animalito y decían, sí soy culpable, entonces como que eran las infracciones ahí acumuladas. Pero cuando interviene muerte, dice, cuando viene Cristo y muere, Él cancela todas esas deudas, todas esas infracciones, las cancela. Y va a utilizar una palabra ahí, dice, ¿verdad? Los llamados. O sea, hay un beneficio, hay alguien que muere, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Hay alguien que muere y paga todas esas transgresiones, un gran beneficio, pero va a haber un beneficiario, alguien que va a ser beneficiado por esa muerte, en este caso la muerte de Cristo. Y la palabra que utiliza para ese grupo de personas es los llamados. ¿A quiénes se está refiriendo? A cada cristiano. El apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, dice. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces los llamados son los creyentes que van a recibir algo, dice, la herencia eterna. Y otra palabra que había subrayado acá, hermanos, si quieren subrayar también ustedes, es eterno. Lo había mencionado ahí en el capítulo, en el versículo 12, dice, ¿no? Habiendo obtenido eterna redención. El versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, y ahora nos dice que los llamados por la muerte de Cristo pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Y nuevamente tenemos que hacer un contraste, hermanos, con el antiguo pacto. Miren, el antiguo pacto habíamos mencionado que habían recibido promesas, las promesas condicionales, ¿se acuerdan? Y una de esas promesas decía que si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ¿no?, ellos iban a tener ciertas promesas, un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Si ellos cumplían eso, también tenían bendiciones. Pero todas estas bendiciones, hermanos, eran cortas y eran manifestadas en cosas temporales.
Por ejemplo, recibían lluvia de parte del Señor, buenas cosechas, recibían la protección de enfermedades, de sus enemigos. Mientras ellos estaban fieles, recibían todo esto. Pero había una promesa que Dios les había hecho antes, ¿no? Lo había hecho Abraham, si ustedes recuerdan, ¿no? Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, salió a la tierra que había de recibir como herencia. Era la tierra prometida. Y esto Dios lo cumple. De alguna manera, cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, era la tierra prometida. Dice, esta tierra van a recibirla como heredad. Tierra que fluye leche y miel. Y ellos entran en esta tierra, pero sabemos que no la pueden poseer completamente, así que eran temporales. Por eso el autor creo que utiliza esta palabra a diferencia del antiguo pacto, la herencia, ¿no? Qué bueno recibir una herencia. No sé cuántos acá han recibido una herencia, pero sin duda es una alegría, ¿verdad? Algo que no han trabajado, algo que no se han esforzado por el cariño, por el amor, por la relación familiar. De pronto uno recibe la noticia, mira, esta casa te la estoy dejando y no hemos hecho nada. Y bueno, algo así era la tierra prometida, pero dice, y lo habíamos visto en el capítulo 3 del libro de Hebreos, dice que ellos no entraron, hace referencia a esta herencia como el reposo, pero no entraron en mi reposo, dice, a causa de su incredulidad. Hermanos, estaban ahí el pueblo de Israel cerquita, solamente había el río Jordán que los separaba de recibir esta promesa que Dios les había dado. Y cuando Moisés envía a Josué, a Caleb y 10 más, los 12 espías, 10 de ellos vuelven desanimados y le dice, son como gigantes las otras naciones, nos van a comer vivos, destruidos, desanimados. Solamente Caleb y Josué dice, ¿verdad? Nosotros vamos a poder más que ellos, porque tenemos un Dios que ha prometido que nos iba a dar esa tierra. El Señor como castigo, todos los menores de 20 años no ingresan, solamente Josué y Caleb, y bueno, los mayores, perdón, no entran, ¿no? El Señor los castiga. Pero no entraron, dicen, en ese reposo a causa de su incredulidad. Pero como les digo, era una herencia material, bendiciones temporales, cortas. Miren, hermanos, la promesa que Dios nos da por medio de Cristo es una herencia eterna, está fuera del tiempo. Es más, esa herencia ya la hemos recibido. Solamente vamos a hacer posesión, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios, hasta la redención de la posesión adquirida, dice ahí en el capítulo 1. Vamos a hacer posesión, pero ya la tenemos, esta herencia eterna que habla de una salvación plena y completa. El capítulo 4 dice, porque queda todavía un reposo, para que dice, reposemos de nuestras obras como Dios reposó de las suyas. Saben, hermanos, cuando entramos a la salvación, ya no necesitamos obras de justicia, esfuerzo para poder alcanzar la salvación. Porque lo hemos recibido, eso dice, gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice, habiendo Dios perdonado en su paciencia nuestros pecados pasados. Ahora, esto va a conectar, hermanos, el capítulo 15 va a decir eso, reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay, el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora acá, hermanos, hay una pequeña dificultad, espero que pueda explicarlo de la mejor manera, no se pierdan por favor. Miren, ahí va a hablar de una palabra, dice testamento. Ahora, la palabra que se traduce para testamento es la misma que se tradujo ahí en el versículo 15 para pacto, ¿no? Entonces, la misma palabra en el griego se puede traducir como pacto o testamento. Ahora, aquí hay una pequeña dificultad, como les digo, en la interpretación, porque lo que está, bueno, lo voy a explicar primeramente haciendo una definición de testamento. ¿Qué es un testamento? Dice, es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Eso es un testamento, ¿verdad? Una persona va a hacer un documento y va a decir ahí, bueno, tales bienes irá para mi hijo mayor y tales bienes a mi hijo menor.
Y dice, es un acto solemne en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Tiene que haber alguien que reciba ese beneficio. Entonces eso es un testamento. Y acá la figura que podemos ver es esa. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando alguien hace un testamento, mientras está vivo puede hacer modificaciones, puede cambiar. No importa que haya sido notariado, puede cambiar porque es su voluntad. Pero una vez que muere, dice, ya no hay nada que cambiar. Ese testamento entra en vigencia. Esa es la figura. Ahora, acá está la dificultad que les voy a explicar con dos autores, por favor. El autor de este libro dice lo siguiente. Dice que el versículo 16 y 17 en realidad son una analogía, pero toda analogía en la Biblia tiene ciertas limitaciones. Acá si la palabra la leemos como la han traducido, así como testamento, habría un problema. ¿Quién sería el que está redactando el testamento? Siempre pensando, ¿no?, en lo que estamos hablando acerca del pacto. Hemos dicho que, bueno, nosotros los creyentes vamos a recibir una herencia, ¿verdad? Que desde luego son bendiciones espirituales, la salvación. Pero ¿quién es el que ha hecho el nuevo pacto? ¿Dios el Hijo o Dios el Padre? Ahora, si fue Dios el Padre el que hace el testamento, miren lo que dice ahí. Para que tenga vigencia ese testamento, tendría que morir ¿quién? El testador, o sea, el que ha redactado el testamento. Entonces ahí nos encontramos con un gran problema porque ¿quién murió? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Dios el Hijo. Pero la explicación que da este autor es que dice, como Cristo es el mediador, y el versículo 22 del capítulo 7 va a decir también que Jesús es el fiador, o sea, el garante del nuevo pacto, no hay problema que el versículo esté como lo estamos leyendo. Porque aunque el testador, el que ha redactado el documento es Dios el Padre, como Cristo es el fiador y el mediador, Él murió para garantizar que se cumpla todo lo que estaba estipulado en el nuevo pacto. Esa es una explicación. Pero otro autor, Samuel Pérez Millo, dice algo, que la mejor traducción del versículo 16 sería, porque donde hay pacto es necesario que se produzca muerte que confirma el pacto. Que no había razón, obviamente hermanos, lo que tenemos acá es una traducción de la palabra del Señor, ¿verdad? Y nosotros consideramos que hombres fieles han sido los que han hecho esta traducción, que hasta donde han podido humanamente, han mantenido fiel esta traducción, pero no dejan de ser traducciones, ¿no? Y como les digo, este autor dice que tal vez la mejor traducción de este pasaje debería ser la que hemos leído. Porque no había razón para cambiar, ¿verdad? Como les dije, en el versículo 15 está traducida la palabra como pacto. Y de pronto hace ese cambio y cambia acá el versículo 16 como testamento. Pero por todo el contexto y por lo que va a decir a continuación, tal vez deberíamos leer el versículo como pacto, ¿no? Así que usted ore y, bueno, decida con cuál posición se queda, pero personalmente creo que el pastor Samuel Pérez Millo tiene razón, que es más fácil tal vez explicar incluso cuando traducimos la palabra de esta manera, ¿no? Sería porque donde hay pacto es necesario que se produzca muerte que confirme el pacto, porque el pacto con la muerte, ¿no?, de una víctima, en este caso, se confirma, pues no es válido entre tanto que la víctima vive. Versículo 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y aquí va a ser, como les digo, ¿no?, va a dar las razones y va a explicar que el antiguo pacto también había sido confirmado con sangre. Una víctima tuvo que derramar su sangre, ¿no?
Entonces creo que es la mejor explicación para ese pasaje, pero de una u otra manera creo que no cambia en realidad lo que va a explicar a continuación el escritor de Hebreos. Dice el versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces va a recordar, hermanos, el antiguo pacto. Miren, dice, hermanos, es necesario siempre, todo pacto ha habido derramamiento de sangre, porque el derramamiento de sangre confirma el pacto. El primer pacto fue, por ejemplo, Dios cuando hizo con Abraham, lo vemos ahí en Génesis 15, y va a mencionar 5 animales ahí que fueron sacrificados. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, no te va a heredar tu siervo, sino un hijo tuyo te va a heredar. Entonces él hace un altar, hace 12 columnas ahí, 12, pone piedras ahí, y él entonces trae 5 tipos de animales, ¿no? Estaba un becerro, un carnero, un cordero, palomitas. Entonces hace ahí el sacrificio y Dios dice, hace pacto con él. Entonces había derramamiento de sangre en todo pacto que se había hecho. Lo mismo pasó con Noé, si ustedes recuerdan. Cuando Noé sale del arca, ¿qué hace? Levanta un altar y trae de los animales limpios y presenta un sacrificio. Y Dios hace un pacto con él, ¿verdad? No voy a destruir más la tierra con agua. Ahora, lo mismo pasó cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí. Y ese es el pasaje que cita acá. Hay un proceso, dice, ¿qué es lo que primero Moisés hizo? Lo primero que hizo es leer la ley a todo el pueblo, porque era en la ley donde se detallaba todo lo que estaba estipulado para el antiguo pacto. No matarás, no robarás, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, no codiciarás ni la esposa ni el buey de tu prójimo. Entonces ahí estaba, entonces lo que hace Moisés en ese primer pacto es primero leer al pueblo todo lo que Dios había puesto en ese pacto. Y el pueblo, ¿qué dice? Haremos todo lo que Dios ha dicho. Lo segundo que dice ahí es que Moisés va a agarrar, dice, algunos elementos ahí como la lana escarlata, el agua, el hisopo, que era una pequeña plantita aromática. Recuerdan que con hisopo también se puso la sangre en los dinteles cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Era esa planta, era una planta aromática. David, ¿se acuerdan en su oración? Dice, purifícame con hisopo. En la mente tenía eso. El hisopo también se utilizó cuando Cristo dice, ¿verdad? Tengo sed, y empapan ahí en vinagre y bueno, entonces era una planta en realidad que hablaba de eso, de purificación. Entonces Moisés agarra todo eso, dice, la sangre de los animales que habían sacrificado algunos jóvenes y empieza a derramar, dice, sobre el libro y luego con el pueblo, diciendo, versículo 20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, ¿no? Entonces también vemos ahí que la sangre lo había echado sobre el tabernáculo, sobre cada utensilio, sobre cada mueble. Y eso es lo que está diciendo acá el versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero ¿cuál es el punto del escritor, hermanos, en esta parte? Demostrar que no había un solo pacto, hermanos, donde no había el derramamiento de sangre. Ahora acá dice, no, casi todo es purificado con sangre. ¿Por qué el casi? En Levítico 5, el versículo 11, lo tengo acá, creo, se los voy a leer, dice, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Entonces, ¿cuándo no se utilizaba sangre para la purificación? Cuando el que iba a ir a hacer la ofrenda era muy pobre. ¿No? Recordemos que la tórtola y la paloma
eran animales que se podían aceptar como sacrificio cuando la familia era muy pobre. Pero al parecer había personas que no podían traer ni estos animales. Entonces, en ese caso había una excepción y les dice el Señor, bueno, van a traer una efa de flor de harina. Entonces, en ese caso se hacía la expiación, la purificación sin sangre. Otro caso en el que se purificaba también sin sangre, que era una excepción, como les digo, era cuando se ganaba una batalla y dentro del botín había oro. Entonces el oro se purificaba con fuego y no con sangre. Entonces por eso el autor dice casi todo es purificado con sangre, pero de manera general, hermanos, en las ceremonias, en los rituales, no había una sola cosa que no se purifique con la sangre. Moisés en este primer pacto, como hemos dicho, lee la ley y sobre la ley rocía la sangre. Sobre el pueblo, que era parte del pacto, le rocía la sangre. Va al tabernáculo y los tazones, los utensilios, los muebles, rocía con la sangre. Era la forma de purificar. Ahora, en este sentido, es muy clave Levítico, el capítulo 17, hermanos, ¿no? Y aquí vamos a entender un poquito por qué el autor menciona esto, siempre con el pensamiento, ¿no? Haciendo un contraste con el nuevo pacto. Dice ahí, si podemos buscar en nuestras Biblias, Levítico capítulo 17, 11, dice ahí, ¿dónde está? Y lo he perdido el versículo, lo vamos a buscar acá. Levítico capítulo 17, por favor. El versículo 11 dice la palabra del Señor ahí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, ¿no? Ahora, según este versículo, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que morir o derramar su sangre estos animales inocentes? Yo no sé si ustedes han pensado, hermanos, pero estaba pensando yo, cuando estaba en Estados Unidos, comentaban, ¿verdad? Y decían, cuando uno estaba manejando en la carretera, e incluso por accidente atropellaba un animalito, podía ir preso. O sea, habían leyes. Incluso en nuestro país encontré una, dice que la ley número 700, el 1 de junio del 2015 salió esto en nuestro país, que se llama la ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato, ¿no? Y ahí va desarrollando. Pero me ponía a pensar yo, ¿no? Tal vez entre paréntesis esto, cómo a veces la vida de un animal es más importante que la de una persona. En Estados Unidos, como les digo, hay leyes que castigan de manera penal, con cárcel, a personas que incluso por accidente pueden atropellar un animal. Pero estas personas que defienden esto son las mismas personas, ¿no? Que a veces están promoviendo que se apruebe la ley del aborto, ¿no? Irónico porque vamos a salvar una vida de un animal, pero las personas que mueran simplemente. Pero de todas maneras hay una ley, ¿no? Y tal vez muchos de nosotros estaremos de acuerdo con esa ley. Algunos de nosotros tenemos mascotas. Muchos de estos animales, o la mayoría que se sacrificaba, eran animales domésticos. Algunos nos encariñamos con los animales. Y podemos pensar y decir, pero ¿cómo ha podido ser tan cruel, ¿no? Algunos incluso en debates, ¿no? Han titulado al Dios como un Dios sanguinario. Si ustedes ponen ahí en Google, ¿no? Versículos que mencionen la sangre, van a encontrar un montón de esos versículos. Y dicen, ¿no? Algunos, mira, tu Dios, ese Dios que dices que es amor, que es bondadoso, ¿cuánta muerte permitió? ¿Cuántos animales, ¿no? Año tras año han sido sacrificados, han derramado su sangre
Cuando vemos Levítico, hermanos, se cree que, o se creía que la sede de la vida era la sangre. Entonces, cuando una persona, cuando un animalito era degollado y esa sangre estaba siendo derramada, lo que se estaba haciendo era destruir la vida de ese ser vivo. Y uno dice, ¿por qué tanta crueldad? Tal vez a primera vista podríamos decir, tienen razón. ¿Por qué Dios permitió que se derrame tanta sangre y eran animales inocentes? Y la respuesta está en que la paga del pecado era muerte. No se podía cancelar de otra manera. Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, ciertamente morirá. Y si yo he pecado, y claro que he pecado y ustedes también, y queríamos vivir, alguien debía pagar con su vida para que yo viva. Entonces, por eso los animales inocentes deberían sacrificar su vida. Por eso, sin derramamiento de sangre no había perdón, liberación de los pecados. Por eso dice, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aunque parezca tan cruel, tan feo, ¿verdad? Imagínense su mascota ahí, los que tienen mascota ahí. Y lo agarraban, ahí uno iba, la persona que iba y aceptaba su culpa, agarraba ese animalito, le ponía las manos. Habíamos visto la anterior semana, ¿verdad? En la expiación, tenían que confesar todos sus pecados agarrándole ahí de la cabeza, poniendo las manos en la cabeza del animalito. Y ojo, hermanos, no era el sacerdote el que degollaba al animal. Era el pecador, el que estaba llevando la ofrenda. El sacerdote agarraba unos tazones y ahí agarraba la sangre. Ahora imagínense, hermanos, ustedes ahí con su mascota que tanto quieren, con esos animalitos inocentes y degollándole por su pecado y viendo cómo ese animalito estaba perdiendo su vida, porque no es que, y moría, ¿no? Algunos creo que han aprendido a matar animales de un golpe, ¿no? De un tiro y es en el momento. No era así. Cuando le cortaban el cuello, se iba derramando esa sangre y empezaba, ¿no? Por la pérdida de la sangre, el animal a patalear y la vida de ese animal se iba. Y si me preguntan, obviamente parece cruel, es injusto, es terrible. Pero hermanos, todo esto es una pequeña ilustración de lo terrible que es el pecado. Y Dios permitía esto en el antiguo pacto para que la gente vea cuán terrible es el pecado, la consecuencia del pecado. Al punto de que animales inocentes pierdan la vida. Pero aunque pensemos de esta manera y nos escandalicemos de un animal inocente, a veces no pensamos así de Cristo, ¿verdad? Porque exactamente eso pasó con Cristo. Todos los animales que se permitían en los sacrificios, hermanos, eran un tipo, una figura, representaban a Cristo. Por ejemplo, si la ofrenda era del becerro, el becerro es un toro, ¿verdad? No mayor de 2 años. O un becerro o un buey. Esto representaba a Cristo como el siervo paciente y sufriente, que fue obediente hasta la muerte. Si la ofrenda era de oveja o de un cordero, esto hablaba también de Cristo, que se ofreció voluntariamente y sin resistencia. Dice, no abrió su boca, como cordero manso fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores. Si la ofrenda era el macho cabrío, ¿se acuerdan en el día de expiación? Ese macho cabrío no solamente era tipo del pecador, cuando era tipo de Cristo, hablaba de que Cristo fue contado con los inicuos, con los pecadores. Y eso pasó, ¿verdad? Ahí en medio de 2 malhechores, siendo sin mancha, siendo perfecto. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas que Jesús fue hecho maldición por nosotros, porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Y eso tipifica el macho cabrío. Cuando hablamos de la ofrenda, de las tórtolas o de las palomas, no solamente eso habla de la inocencia de Cristo, sino de la pobreza. Porque Cristo, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y ahí estaba Cristo, llevando todos los pecados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo por fe, hermanos, ¿saben qué estamos haciendo? Es como si nosotros estuviésemos poniendo nuestras manos sobre ese sacrificio y le estamos poniendo nuestros pecados sobre él. Ahora imagínense, Cristo ahí en la cruz, creo que el degollarlo fue poca cosa, ¿no? Para todo lo que sufrió en esa cruz. Y estaba derramando su sangre como sacrificio sustitutorio por tus pecados y mis pecados. Porque sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Por eso murió Cristo. Y saben, hermanos, estaba pensando al estudiar todo esto, escuchaba algunos mensajes, algunas porciones de enseñanzas. Y por un lado hay algunos que quieren hacer algo místico de la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder. Hay algunos grupos, ¿no? Como que dicen, este manto como que tiene la sangre de Cristo, si tú te tocas. Había una historia, alguien relataba, ¿no? No sé si será cierta, pero dice que Cristo ahí estaba en la cruz y una gota de su sangre, dice, cae. Y había un hueco ahí en la tierra, una cueva debajo, y ahí estaba un montón de cosas que se inventan, ¿no? O gente dice, ¿no? que le salpicó la sangre de Cristo cuando estaba ahí siendo azotado. Pero creo que no funciona así, ¿verdad? Los soldados que le estaban clavando las manos al Señor, sin duda les salpicó sangre, pero por eso fueron salvos. No es el hecho tanto de la sangre, sino que la vida estaba en la sangre. Y lo que aquí creo que importa es la muerte de Cristo. El derramar su sangre habla de esa muerte que era la paga del pecado. Y ese sacrificio habla de que Él estaba ocupando el lugar que usted y yo debíamos ocupar. La paga del pecado que usted y yo deberíamos pagar. Otro mensaje decía, mira cuán valioso eres, ¿no? Como estos mensajes a veces de autoestima que escuchamos. Eres tan valioso que Cristo murió por vos. Pero saben, hermanos, realmente no valemos la muerte de Cristo. Ninguno de nosotros no merece que Cristo haya derramado su sangre y haya terminado su vida para que podamos tener esto que dice el autor. Una herencia eterna, una salvación plena, la limpieza de nuestros pecados. El apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es impresionante, hermanos, lo que tenemos en el Señor. No son bendiciones temporales, como la lluvia. Sin duda Dios nos los da, el que nos cuide de enfermedades, el que no nos pase nada. Las bendiciones son espirituales y son eternas. Esto habla de seguridad. Por eso no podemos perder nuestra salvación, hermanos, porque no la hemos ganado. Usted y yo no hemos hecho nada para ganarlo. Cristo ganó la salvación. La salvación reposa en la obra de Cristo. Y como les decía al principio, hermanos, aunque parece un poco pesado todos estos datos, yo quiero animarles. Creo que el apóstol Pablo creo que es el apóstol Pablo el autor, pero si alguno cree que es otro, no importa. Pero el escritor, hermanos, creo que pensaba que algunos de los hermanos hubiesen pensado eso. Como que Pablo es muy pesado todo esto. Y él les anima ahí en el capítulo 5 y les dice, hermanos, se hace difícil porque ustedes se han hecho tardos para oír. Porque les gusta la leche simplemente. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pues es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que hacen ejercicio
Los que han ido al gimnasio alguna vez o los que después de mucho tiempo han dejado el deporte y quieren retomar, saben lo que cuesta ejercitarse. No es fácil, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo queremos dejar, nos malcurcamos, hay dolor porque el cuerpo se adormece, los músculos se han dormido? Cuesta ejercitarse. Pero dice, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El pastor decía hace unas semanas, ¿verdad? No se queden con eso, lean, estudien, para que podamos comprender un poquito mejor. Dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos hacia adelante, hacia la perfección. Porque no hay otra forma, creo, hermanos, de valorar la obra maravillosa de Cristo y para poder vivir en respuesta a eso que Dios nos ha dado. Creo que una de las razones, hermanos, por qué vivimos así, vidas tan pobres espiritualmente, vidas cristianas sin compromiso, es porque realmente no comprendemos todo lo que Cristo ha tenido que pasar para poder cumplir aquellas figuras y sombras de lo que Dios había establecido ya en el antiguo pacto. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para poder valorar y vivir de acuerdo al sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias le damos, Padre, por su palabra esta noche. Gracias, Señor, por... tal vez, Señor, nos cuesta un poco entender ciertas cosas que para los primeros receptores eran muy conocidas, muy familiares. Pero tenemos su Espíritu, Señor, que sin duda puede ayudarnos a poder comprender estas maravillas. Gracias, Señor, porque en Cristo, de una manera tan detallada, perfecta y minuciosa, se han cumplido todas aquellas sombras, figuras, imágenes de lo que usted había dispuesto, Señor, en su soberanía. Gracias por Cristo, que fue el sacrificio perfecto, su sangre preciosa, su vida, que fue derramada, sacrificada, perdida, Señor, por rescatarnos a nosotros. Gracias por esa humillación, por esa pobreza voluntaria de su Hijo, Señor, para que nosotros podamos ser enriquecidos con todas estas bendiciones que ya poseemos, Padre, la salvación, su Espíritu, la vida eterna. Gracias, Padre Santo, que podamos vivir en respuesta a lo que ya tenemos, con un corazón agradecido, porque lo que tenemos es seguro, seguro en Cristo, Señor, por su obra maravillosa. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Va a pasar nuestro director, por favor. Damos gracias al Señor por su palabra que ha sido expuesta. Voy a invitar a los que se puedan poner en pie. Vamos a tener el tiempo de las diezmos y ofrendas. Si necesita algún sobrecito, están los diáconos ya repartiendo. Puede levantar su mano para que le puedan entregar. Si necesitan algún sobre, por favor. ¿Algún sobrecito necesitan para su diezmo? Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias por este maravilloso tiempo, Señor, que nos permite vivir acá en tu casa, Padre. Ponemos delante de tu presencia estas ofrendas y permite, Dios, que sean para el extendimiento de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción,
no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una vez más, tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dios le bendiga. Tomen asiento, hermanos, por favor, unos minutos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Solo quería, por un lado, primero recordarles los cultos del fin de semana. Tenemos servicio normal de este fin de semana, tanto el sábado, recuerden también OANSA, JB y los jóvenes, con la diferencia también que este día sábado los de OANSA están con lo que es el llamado también las Olimpiadas, ¿no? Así que a los líderes animarles y a los padres que también tienen niños participando allí, pues excelente que sea la participación, es nuestra oración por eso. Así que gracias, hermano. Y bueno, ahí con el programa adolescente y también el programa de los jóvenes, que sigue siendo también parte esencial en nuestra iglesia. Oramos por eso también. El día domingo, los 3 servicios, 8, 10 y 30, y en la noche a las 7 también estaremos, hermano, allí. Le animamos, le invitamos a ser parte de cada servicio. No olvidar, en segundo lugar, que tenemos también ahí poco tiempo para ir confirmando e ir registrándose para el campamento familiar 2021, así que estamos teniendo allá en el campamento David. Esto es, hermano, campamento familiar, familias auténticas, es nuestro lema en este año. Estamos yendo allá el día martes 2 de noviembre, así que tomen en cuenta eso. Hay un formulario de Google para poder registrarse. Lo que han hecho antes pueden también hacerlo, lo que no pueden aprender. Y aún si usted tal vez no lo va a poder hacer de manera virtual, pues el domingo aproveche, o hoy también con alguno de los diáconos, si no necesariamente el hermano Jorge, puede hacerlo con uno de los diáconos también registrándose. El domingo creo que vamos a tomar un tiempo extra ahí en los cultos para poder registrar de manera presencial, para acelerar un poquito también eso. Ahí le animamos también con el registro del Google. Así que por favor, hermanos, eso, aprovechemos ese tiempo y que sea un tiempo que nos dé un tiempo de bendición, edificación allá en el campamento David. En tercer lugar, quería también, hermanos, seguir en la petición de oración por los hermanos que estamos orando. Sigamos orando también por la hermana Guadalupe,
por favor, por la familia, sigamos ahí orando por su vida. La mamá de nuestro hermano Celestino, por favor, sus oraciones también, por la familia de nuestra hermana Figueroa también, que está pasando un tiempo todavía complicado en salud. Después del embolia, la recuperación, yo le visité y bueno, ella estaba un poco triste por no estar acá, a pesar de que un poquito no se le entiende su hablar, pero sin duda hay ese corazón de querer estar con nosotros, así que oremos por favor para que su recuperación en la gracia del Señor sea pronto y sea mejor, poco a poco, dándose esos pasos. Y también no olvidemos al hermano Weimar, ¿no? Estamos orando por él, por favor, que también su vida sea restaurada plenamente en nuestra oración, en la salud. Estamos allí apoyándole también como iglesia y le animamos a orar. Y también ya estamos mencionando de tiempo a nuestra hermana Julia, no le dejemos, no le olvidemos, sigamos orando también por su vida, Julia Fernández. Así que son nuestras peticiones. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que puedan compartir ahora que tengamos luego al final algo para poder orar. Sea la oportunidad también. Así que agradecemos al Señor por eso. Por otro lado, esta noche para nosotros es un poquito, tal vez un poco triste a la misma vez, y a la misma vez nos da gozo haber conocido a una familia que está con nosotros hoy y quisiéramos de cierta forma despedir y reconocer en este tiempo y hubiéramos querido hacerlo en un culto con toda la iglesia, pero las circunstancias no nos han permitido hacerlo, porque también habían algunas cosas que eran más rápidas, la decisión de la familia, y estamos hablando de la familia de nuestro hermano Orly, y también allí está nuestro hermano Alfonso, y también nuestro hermano Dalis, así que le voy a pedir por favor que puedan pasar por acá, por favor hermano Alfonso, por favor hermano Dalis, y por favor Orly. Ustedes le conocen a ellos llegaron acá a nuestra iglesia. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar. En mí, con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin
merecedor. Soy de